Hay otra polémica que se empieza a calmar, que tiene que ver con, ¿se acuerdan? El paro anunciado de la educación, que tenía este asunto de qué pasaba con la alimentación, quién se hacía cargo. Estaba por salir un decreto de esencialidad por parte del gobierno para lo que tenía que ver con la alimentación, cosa que generaba, bueno, obviamente un disgusto importante en los sindicatos, que además alegan que siempre tienen guardias y demás. En los hechos, nadie va a decretar esencialidad ninguna, porque en los hechos, aparentemente, ya está estipulado que los sindicatos, conjuntamente con las autoridades, se van a encargar de que no falte alimentación este 15 de junio. Repasemos la información. Este miércoles, el sindicato de primaria establecerá un sistema de entrega de viandas que se hará por zonas y supondrá que los padres deban acercarse a los centros educativos para retirar las viandas escolares. La decisión fue tomada en el último secretariado ejecutivo de la FUNTEP, celebrado el pasado viernes. En una declaración pública, el sindicato aseguró que no es ajeno a la realidad que se vive en el país respecto a la alimentación escolar y que por esa razón resolvió establecer un sistema de emergencia de reparto de viandas. El gremio también denunció que el gobierno ha recortado en 200 millones de pesos la alimentación escolar. El paro nacional de 24 horas, fijado para este miércoles 15 de junio, reclama mayor presupuesto para la educación y la recuperación de la pérdida salarial de los docentes, en el marco de la próxima rendición de cuentas que el gobierno deberá presentar antes del 1 de julio. La medida sindical abarcará a todos los sindicatos de la enseñanza pública, incluida la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica. También incluirá a los trabajadores de la educación privada, nucleados en SINTEP. Está previsto que los sindicatos se concentren a las 10 de la mañana en la explanada de Laudelar y luego marchen hacia la Torre Ejecutiva para leer una proclama dirigida al gobierno. Muy bien, y nos está acompañando para este segmento del programa el ex consejero de primaria, Héctor Florit. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, usted fue justamente jerarca de la educación, también dirigente gremial. Este episodio, ¿cómo deja las aguas? Bueno, yo creo que deja mucho campo para construir, para acordar, para debatir. Creo que en este momento está habiendo una bipartita entre el Consejo de Primaria y entre la Dirección de Primaria y la Federación Uruguaya de Magisterio. Así que seguramente habrán elementos para poder hacer operativa esta decisión, que yo creo que tiene fundamentos razonables, es decir, hay una situación grave respecto al tema en general de la pobreza, hay un 20% de niños en edad escolar en situación de pobreza, que se concentran en las escuelas públicas, obviamente. Sí. Había un elemento político que era, se discutía mucho más el tema de la alimentación o del servicio esencial que los motivos del paro. Bueno, sí. Y yo creo un tercer elemento es que no se resuelve la alimentación el 15 de junio. Es decir, el tema de la alimentación de la infancia es bastante más amplio. ¿Es lo mejor que pudo pasar este acuerdo, sí o no? Sí, yo personalmente sí, no tengo duda ninguna. Bien. ¿En algún punto hubo un uso político con la alimentación de los niños, de uno y otro lado? Y me parece que es inevitable, ¿verdad? Por suerte, los fenómenos sociales tienen resonancias y por suerte los actores políticos se posicionan frente a estos hechos. ¿Esto sienta un precedente para usted, para los sindicatos? ¿La esencialidad? No, la forma en que esto se dio y cómo se termina resolviendo. Bueno, yo creo que en tal caso es un antecedente valioso. Bien. Es decir, ya en el año 2002-2003, en plena crisis, hubo escuelas que abrimos, yo era director de la Escuela 292 en ese momento, y lo que no existía era esta especie de advertencia de la declaración de esencialidad. Era la actitud que tenemos los maestros, que tenemos los directores siempre, que es atender los comedores escolares. Entonces, esto me parece que tiene el sentido de atender
Bien. un servicio importante que se hace no a partir del decreto o de un decreto que obliga, sino la voluntad de los revisar maestros. ese tema nomás, ¿no? ¿Cómo? Es una cuestión de revisar el tema, que no vayan a Sí. quedar niños sin... y asumen responsabilidades los actores que la tienen que asumir. Sí, Bien. yo entiendo que sí, entiendo de que es un tema, igual es un tema muy complejo, ¿verdad? No, tengamos ¿sabe claro, por qué lo pregunto? Porque si bien, si es un antecedente bueno, para que después no se le caiga a los sindicatos, ¿no? Con este tema, también me pregunto si no supuso también como un arma de doble filo para el propio gobierno, porque ahora el tema de la alimentación de los niños no puede escapar al ¿y qué pasa sábado y domingo? No, sí, sábado, feriado. domingo, vacaciones, Claro. feriados, el ¿Entiende por anuncio dónde de voy? Robert Silva, que la última vez que se entregaron tickets fue en turismo. No hay mucho, pero no solamente son la cantidad de días, es la cantidad de servicios. Claro. Primaria tiene 2.200 servicios de alimentación. Cuando hay servicios abiertos en vacaciones, se abren 135. Es decir, hay más de 2.000 que no se abren. Entonces, ¿importa solamente el 15 de junio? ¿Importan solamente algunas escuelas? Por eso es lo que estamos queda de discutiendo fondo, un ¿no? tema que cuando se aprueba el artículo 272 de la rendición de cuentas, que desvía del impuesto de primaria fondos para atender alimentación en educación media, y ante un eventual incremento de la recaudación se va a destinar a salarios, no a alimentación. Frente a ese coto, ¿no? Está acotado ahora la recaudación y los destinos. ¿Cómo se va a financiar? Bueno, yo creo que este es un tema bien interesante y ojalá la alimentación, que forma parte de los derechos humanos, lo que a todos nos sensibiliza, sea hoy objeto de un debate menos partidario, sí muy político y con posibilidades de acuerdo. Bien. ¿Qué opinan por acá, Vero? A mí me parece que se perdió un tiempo precioso, ¿no? Este mismo acuerdo que se está alcanzando ahora podría haberse alcanzado, usted me dará su opinión, pero visto desde afuera, podría haberse alcanzado desde hace muchos meses. Esta suerte de Sí, el mismo pulseada... día que se planteó el paro. No, te estoy hablando de hace como una... ¿Cuánto hace que estamos con esto? Va a haber paro, pero ¿quién le da de comer a los chiquilines? Que se va el tique, que viene el tique, que qué hacemos, que los gremios... No era necesario que surgiera una legisladora con una posibilidad de un pedido de esencialidad para esto, porque me parece que perdimos tiempo para poner sobre la mesa esto que usted está diciendo. Bien. Y allí yo creo que el sindicato, no sé por qué razón, digo, usted me podrá decir, ¿qué fue lo que impidió que se pudiera llegar antes a este acuerdo? Porque en definitiva las mismas razones que usted está dando hoy son las que hace meses estaban sobre la mesa, y yo le diría que aún con más urgencia cuando estábamos saliendo de este asunto de la pandemia, me parece que primó más de un lado, y del otro, bueno, esta pulseada. A ver quién Nadie cede quiere primero, perder. claro. ¿Tá? Y al final terminamos perdiendo tiempo de piensa? debatir temas de fondo. Que la alimentación empezó en el año 1920, así que podríamos decir que perdimos un siglo y algo. Está bien. Quiero decir que no había antecedentes de guardias más allá de la actitud voluntaria de algunos directores. Entonces, cambiar esta cultura implicó un enorme esfuerzo y hay compañeros que hoy no la entienden. Pero en la Yo creo estrategia sindical. Pero el proyecto de ley de la legisladora de La Valleja me parece errático, ¿verdad? Bueno, Claro, pero es en una definitiva, expresión de voluntad, no corresponde Pero en definitiva fue al lo que Poder parece Legislativo. haber desencadenado que el sindicato resolviera, bueno, no es por acá, vamos a ir por el otro lado. No, yo creo que las tres razones son las que dije al comienzo. Pero esas son las mismas que hace meses estaban sobre la mesa. Sí, parcialmente, ¿verdad? Creo que se aprendió mucho del paro del año pasado, cuando en lugar de discutir las razones del paro, estuvimos un mes discutiendo si había que decretar o no la esencialidad, que además yo sigo pensando que no corresponde y que la OIT no la avalaría, pero bueno, hay gente que opina que sí. Bien. Es decir, yo creo que lo que hubo fue un aprendizaje del sindicato y una actitud de mucha sensibilidad frente a la situación de los niños. Marta.
Sí, yo lo que creo es que el sindicato, frente a todos los movimientos que hubieron, se dieron cuenta que si seguían en esa línea, más que lograr simpatías con su causa, iban a lograr antipatías. De todas maneras, lo que a mí me llama mucho la atención, más allá que concuerdo que el proyecto ese de, no sé, de expresión de declaración no le corresponde al legislativo, es algo privativo del Ejecutivo, entiendo que debería ser un aprendizaje para los sindicatos de la enseñanza que las medidas que vayan a hacer vayan en simpatía y en sintonía con su reclamo, que es justo, porque no es coherente que los maestros ganen tampoco cuando tienen en sus manos la responsabilidad de la educación de nuestros niños, pero que tienen que tener cuidado con este tipo de cosas porque sí generan una fricción en un momento donde la alimentación de estos chiquitos está comprometida. Porque eso no se puede negar. O sea, hay problemas de necesidad de los alimentos para los niños. Entonces, uno tiene que ser un poco cuidadoso con las medidas. Bien. Entonces, me pregunto, usted mencionó el tema del artículo de la rendición de cuentas y la desviación de fondos del impuesto de primaria. ¿Hay alguna propuesta concreta con referencia a eso? ¿Al destino del impuesto? Sí. Bueno, el destino del impuesto era la alimentación escolar, por ¿verdad? Supuesto. En el 65% de la alimentación escolar. El año pasado se ejecutaron 200 millones menos porque hubo, yo creo que son recortes, el presidente del CODICEN no lo entiende así, pero en definitiva se ejecutaron cuando había más pobreza 200 millones menos en la alimentación. Pero con esta visión de que hay servicios esenciales en el sentido humano, en el sentido humano del derecho a la alimentación, habría que prever que la alimentación fuera atendida todos los días del año. Es decir, no hay nada que justifique que ayer domingo la alimentación de esos niños no haya sido un elemento fundamental como para advertir sobre una declaración de esencialidad, pero la del miércoles sí. Es decir, tenemos, por eso uno de los 3 motivos que creo que llevan a la FUNA a revisar, yo no soy portavoz de la FUN, ¿verdad? Pero bueno, algo conozco del tema, es que estamos discutiendo mal el tema de la alimentación. Lo estamos discutiendo a partir de la lógica que los niños comieran los días que van a la escuela. Sí, y los niños comen todos los días. Bien, pero ¿es verdad o no que si van a la escuela de lunes a viernes, por lo menos que de lunes a viernes, no falte comida por un paro? Por supuesto. Ah, bien. Por eso se resolvió esto. Bien. Pero ojo, que cuando se hace guardia en el sentido de que primaria se encarga del servicio en vacaciones de julio o en enero y febrero, se abren 135 escuelas. Repito el número porque hay 2.200 escuelas que dan alimentación. Es decir, cuando primaria asume que hay que brindar, bueno, brinda en este 6 o 7% de los centros, y esto también tendría que estar en la discusión. Por supuesto. ¿Alfredo? Yo creo que está bien lo que hicieron, aprendieron, ¿no? Porque ya la vez pasada había habido discusiones con respecto al tema de la alimentación y había una posición radical de que nunca se hizo, mientras otros sindicatos, ¿tá? La salud, yo me acuerdo que lo discutimos este tema acá, la salud hace paro, huelga, etcétera, pero mantiene la guardia gremial porque es un tema clave de que no podés cerrar los hospitales o los sanatorios, ¿tá? ANCAP hace huelga o lo que sea y mantiene la UTE, la OCE, y hay un montón de servicios que mantienen guardia gremial a pesar de los paros, porque hay servicios que no podés dejarlos de lado. Y creo que la alimentación de los chicos me parecía que era un elemento central. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales del sindicato de maestros hoy por hoy es ir por más, exigir de que la alimentación se dé todos los días. Porque si lo que tú estás planteando es cierto, los gurises no comen solo de lunes a viernes, comen todos los días y comen en verano también. Es decir, creo que había que exigir de que o se instrumenta a través de los comedores escolares u otros mecanismos, ¿tá? Pensando en el desarrollo de los niños. Ahora, este recule me parece positivo, bienvenido. ¿Recule le llamaste? Sí, yo creo que sí, porque antes decían, no hacemos guardia, nunca hicimos guardia, nunca. ¿Por qué solo los paros? Yo creo que está bien, aprendieron, que creo que lo que decía Marta es cierto. Era muy antipático el tema de no hacer guardia gremial. Porque además, vamos a entendernos, todo el mundo le daba con un caño al sindicato por eso. Tan antipático como hace 50 o 60 años, sí, ¿verdad? Sí. Digo que es un cambio, que esto no empezó con las últimas administraciones. No. Esto era una vieja tradición que se cerraban las escuelas.
había una clase media que acogía a los niños, escuelas de 4 horas. Hoy tenemos 100.000 chiquilines que van a escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido, rurales, especiales, etc. Y tenemos muchos temas para resolver como sociedad. Uno es la alimentación en un sentido amplio. Vamos a costear esta apuesta que tú dices que vamos a más. ¿Sabes cuánto vale? No importa. No importa, pero ¿sabés cuándo empieza a importar? Cuando la recaudación del impuesto se destina a otra cosa. Bueno, la alimentación de los liceales tampoco es una cuestión que vamos a dejar. No, pero el incremental de la recaudación ahora puede ir destinado a salarios. Es decir, que si el año que viene aumenta la recaudación, eso no refuerza la alimentación ni de primaria ni de media. Puede ir destinado a salario. Bueno, el mínimo para cubrir los 365 días son 50 millones de dólares más. Todo lo que se destinó de refuerzo en la última rendición, ese es el mínimo que tiene que destinar el Poder Ejecutivo, que supongo que coherentemente con este señalamiento de la importancia de la alimentación, en la próxima rendición de cuentas pondrá al menos esos 50 millones de dólares para primaria. Esperemos que sí, si no, habrá que pelear por eso. Tenemos acá la bancada optimista. ¿Qué pensás, Fernando? ¿Saldrán esos 50 millones? ¿Es algo que tiene que hacer el gobierno? No sé, yo creo que el gobierno, este gobierno, por lo menos hasta ahora, ha mostrado sensibilidad. Mostró sensibilidad porque durante la pandemia extendió los comedores escolares, incluso el verano, cosa que no se hacía. Se hacía, ¿verdad? ¿Eh? Se hacía, pero después lo aclaro. Bueno, no sé cuándo se hacía. En verano. ¿Todos los veranos? Todos los veranos del fondo de la historia. Lo que cambió es que se entregaban tickets a todo el que pasaba. Antes la alimentación estaba vinculada a la propuesta educativa. El verano educativo, que además lo empezó también un gobierno herrerista, en el año 91 era precisamente eso. Pero antes del verano educativo también se atendían los comedores abriéndolos en verano. En verano y en vacaciones de julio. Ahora no hay verano educativo, pero en vacaciones de julio se abren los comedores. Independientemente que lo hayan hecho, no era para comparar lo que hicieron otros. Yo digo que este gobierno mostró sensibilidad en vacaciones de julio, Semana Santa o Semana de Turismo, en verano, durante los periodos de pandemia, situación más crítica, mantuvo los comedores abiertos, pero además destinó 50 millones de dólares para la primera infancia, además destinó para los más chicos, destinó una fuente de recursos importante en el medio de una situación restrictiva de recursos bastante importante. Yo no sé si va a dar en la rendición de cuentas los 50 millones o no. Realmente si son necesarios me encantaría que los diera. Ojalá si efectivamente son necesarios que los diera. Yo lo que digo con respecto a esta decisión del gremio, que la saludo calurosamente al fin, una pizca de sentido común en algún sindicato para garantizar la alimentación, nada más que la alimentación. No digo que en otras circunstancias no lo tenga, pero en este caso mucha sensibilidad no habían mostrado en otras circunstancias y hoy me parece que será por lo que dice Marta, que de repente estaban con mucho marketing en contra, están muy cuestionados, entonces para no seguir, pero ojalá que sea una constante. Ojalá que sea una constante, que por lo menos no se tome de rehén a los sectores más vulnerables cuando se reivindica una medida de lucha que podrá tener todas las cosas a favor o las reivindicaciones favorables, puede tener toda la razón de realizarla, pero a veces se toman de rehenes, como el supergas a los sectores más débiles en pleno invierno para cocinar o para calentarse, o a la gente cuando queda en la parada de los ómnibus a las 6 de la tarde cuando sale de trabajar en pleno invierno. Hay veces que se toma de rehén a los sectores más vulnerables y me parece que no darle de comer a los chiquilines o hacer paros sin guardias gremiales un día de clases, donde los chiquilines saben que van a comer ahí, a mí me parece que no tiene contrafuerte y que por suerte en este caso primó el sentido común. Ahora, también pregunto, una cosa es que se dé alimentación en las vacaciones, porque hay un tema de, justamente, se sigue con el verano educativo, sigue habiendo una comunidad educativa trabajando, o sea que la alimentación está vinculada a eso.
Ahora, yo pensando simplemente si, por ejemplo, ahora los sindicatos van a agregar el tema de la alimentación sábados y domingos en los reclamos y la plataforma del paro del 15, que sería una jugada que nos sorprendería mucho, pero podría pasar. La pregunta es, en definitiva, ¿tiene que ser la educación que siga con el tema de la alimentación de los niños o es ridículo incluir o agregar sábado y domingo como si fuera parte de la propuesta educativa vinculada al bienestar general del niño, ¿no? El Uruguay no tiene... Bueno, hay muchas otras políticas sociales que incluyen alimentación, ¿o no? No, yo creo que políticas sociales deberían ser políticas sociales y políticas educativas, políticas educativas. más del ámbito No del le podés MIDES. pedir lo mismo que discutíamos el otro día con las intendencias, con los jornales solidarios. Las intendencias haciendo políticas sociales. No parece razonable cuando hay un Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, en los 180 días de clase es lógico que la ANEP se preocupe por la alimentación escolar porque es parte de un todo. Ahora, cuando no hay clase, no hay clase. Cuando no hay clase, será el MIDES que tendrá que atender a los niños más vulnerables. Podría valer para el día de paro, entonces. ¿Cómo? Ese criterio que No tú porque decís está podría valer dentro, para el día de paro. no porque está dentro del periodo electivo, está dentro donde la responsabilidad de Lo que darle de pasa comer es es que de la ANEP. creo que son El cosas problema es la responsabilidad, el problema es que los niños coman. Porque si el problema es que los niños coman, las dos son responsables. sábado y domingo no hay otro servicio que atienda. No hay nadie que pueda atender 200.000 comensales. Pero es que debería haberlo. 200.000. ¿Ustedes se hacen una idea de lo que son 200.000 niños comiendo? Bueno, pero justamente no hay que hay- verlo en clave del sistema educativo o de política social Pero por debería- otro brazo del Estado. pero Es debería que haberlo. el único lugar donde pueden comer es en las escuelas. Claro. No existe ni remotamente ningún otro servicio que pueda atender 200.000 niños. Pero- Digo, porque esta discusión se da también en los Pero, sindicatos y Florit, en las que se escuelas. utilice la estructura En o su- la infraestructura. Bueno, que o es en la que sus está casas y que disponible. les llegue la Pero que se alimentación. ocupe el MIDE de darle de comer, pero no los maestros. Y los maestros en verano no tienen que ir a darle de comer a los niños. ¿Está bien? ¿Está bien? Me parece. Política social es una cosa, educación otra. Sí, Si no se mezcla todo. Yo creo que en el comedor escolar coinciden tres finalidades que son bien claras, ¿verdad? El tema nutricional, el tema de la integración social, ahí come al lado Claro, el hijo del eso- patrón y el hijo del obrero, el hijo del peón y el hijo del estanciero. Bueno, es eso en el hoy- único lugar del mundo donde van a comer hoy esos chiquilines. ¿sigue siendo ese lugar tan integrador la escuela pública? Bueno, seguimos teniendo el 86% de los escolares, ¿verdad? Me refiero a eso que dijo el hijo del peón y el hijo del estanciero. Bueno, si Claro, el eso estanciero lleva a su chiquilín lejos, es un tema del estanciero. Pero la participación de la escuela pública sobre el total no cambió, ¿eh? Puede ser que haya más segmentación territorial, puede ser que haya barrios donde no haya patrones y entonces en esas escuelas coman solamente niños de origen más modesto, ¿verdad? Eso es verdad. Pero el 86% siguen estando en la escuela pública. Yo diría el tercer sentido, que está muy vinculado a la ley 19.140, la de merienda saludable, es el sentido educativo. Es decir, aprender educación para la salud y educación alimentaria. Es uno de los problemas graves. Ustedes van a tener algunos datos seguramente en los próximos días sobre algunas encuestas y estudios que se están haciendo sobre la obesidad, Sí, el claro. exceso de grasa, la falta de frutas y verduras. Entonces, la propuesta dentro de la escuela no es solamente atender la emergencia, es también una propuesta de inclusión, de integración educativa y de educación para la salud. Bien. En los días que no hay escuela, efectivamente se atiende casi exclusivamente al segmento que está vinculado a la carencialidad. Y ahí sí puede haber más de una solución, pero son soluciones que tienen que atender a decenas de miles de alumnos. Y bueno, estos son los temas que creo que hoy se están poniendo a discusión y me parece bueno. Bien. Y no olvidarse de que tenemos que la educación también discuta sobre todo de educación, ¿no? Porque nos va quedando colgada. Y no olvidarse que Sí. si hay 2.200 comedores funcionando, es porque hay 2.200 directoras que trabajan gratis administrando esos comedores, muchos más maestros y maestras que lo hacen, y una cantidad muy importante de auxiliares que trabajan en situaciones de mucha exigencia. Sí, auxiliares Porque- que acá están diciendo que incluso van ellos, no van los directores y que nadie les paga por estar Por haciendo ese supuesto, trabajo. porque este es uno de los temas que cuando
se nos pregunta por qué esa reticencia. Y bueno, porque también hay un sentimiento de desconocimiento y de no reconocimiento de lo que se hace. Cuando toda la discusión es si se da de comer ese día y no se discute que durante 185 se estuvo atendiendo ese comedor, a veces con mucho retraso en las partidas. Hay centros educativos que tienen meses de atraso en recibir partidas. Con 31.50 por almuerzo, por día y por almuerzo. Eso es lo que da el Estado hoy. Hay mucho más que 50 millones de dólares para solicitar si se quiere asegurar una comida de calidad. Florit, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Vamos Gracias a ver por la qué invitación. pasa el 15, qué llegada tienen los reclamos a la plataforma del paro escolar, ¿no? Del paro de la educación este próximo 15. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.